¿Qué problema para el dueño del predio? El dueño del predio recibió ese terreno como herencia de su papá. Su papá tenía 2 lotes y uno se lo dio a uno de los hermanos y el otro se lo dio al otro de los hermanos. Bueno, pues en uno de estos lotes se formó el socavón y él vivía de la siembra. Él vivía de trabajar esa tierra y ahorita no puede, obviamente no va a poder trabajar esa tierra. Él perdió su terreno. No digamos que perdió la propiedad porque al final del día, pues digamos que el socavón le pertenece, pero no va a poder trabajar la tierra. Y alguien decía, bueno, ¿y si lo rellenaran? No, hombre, o sea, si lo rellenaran, ¿se imagina usted cuántos metros cúbicos de tierra se requerirían para rellenar ese agujero? Y así empezó esta historia. Y yo ayer les decía, a ver, es muy sencillo. Imagínense que esta taza es el socavón y que mide el socavón, si fuera un círculo perfecto, imagínense que midiera 100 metros, que es el cálculo que se hacía originalmente, y tiene 20 de profundidad. Es un cilindro. ¿Cuánto le cabría? Y dije, a ver quién contesta. Y de repente empezaron a entrarle respuestas en Facebook y en WhatsApp, muchas respuestas, y yo dije, a ver, no me animo a decirle cuántos metros cúbicos o cuál es la respuesta correcta, porque no sé matemáticas, no me meto en ese tipo de temas. Me llegaron un mundo de respuestas. Tengo un hermano matemático, Víctor Valerio, mi hermano es matemático. Entonces ayer le dije, oye Víctor, a ver, ayúdame a entender este tema, y me hizo el cálculo y me dio la respuesta. Y me hizo 3 o 4 observaciones de cómo también habría que analizar el volumen del socavón. Le pedí que nos concediera unos minutos de su tiempo esta mañana. Te saludo, Víctor, ¿cómo estás? Muy buenos días a la distancia. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenos días, me da gusto saludarles y también a todo el público que nos está viendo y escuchando en esta mañana. Gracias, Víctor. A ver, tenemos unos gráficos que nos hiciste favor de mandarnos y vamos con lo más simple. Si entendiéramos al famoso socavón como un cilindro que mide 100 metros de diámetro y tiene 20 metros de profundidad, digamos que esa es la operación más sencilla. Entonces, a ver, vamos poniendo los gráficos en pantalla y nos explicas cuál es la operación, ¿no? Ok, mira, lo más sencillo es pensar que la parte del fondo del socavón, sí, es totalmente plana, y eso implicaría que el mismo diámetro que hay arriba también representa un círculo en la parte de abajo, y es pensando que es un cilindro circular. Creo que eso sería lo más sencillo de pensar, ¿no? Entonces, sacando el volumen de este cilindro, ¿sí? Tenemos que si tiene 100 de diámetro, equivale a un radio de 50 metros por una profundidad de 20 metros, ¿sí? Y bueno, habría que aplicar la fórmula del volumen del cilindro, considerando el valor de pi un poco más preciso o exacto, ¿sí? Tendríamos un volumen de 157,080 si tomamos pi como nos los han enseñado en la escuela, 3.1416, pero sabiendo que pi es un número irracional y que tiene más decimales, podríamos pensar en 157,079,63 metros cúbicos aproximadamente lo que se necesitaría de tierra para rellenar este socavón. 157,080 metros cúbicos, o más preciso, mucho más preciso, 157,079,63 metros cúbicos. Esto viendo la operación simple, suponiendo que es un círculo perfecto de 100 metros de diámetro, de 20 de profundidad en todos lados, que no es así. Pero así es como se lo presentamos al público. Le dimos esos datos, le dimos esas variables al público y hubo muchas respuestas, muchos contestaron justamente lo que tú nos compartes, tú ya nos explicaste cómo se obtiene esta respuesta. Ahorita voy a mencionar los nombres de quienes contestaron de esa manera. Resulta, Víctor, que el día de ayer el CENAPRED, que es el Centro Nacional para la Prevención de Desastres, publica algún dato más preciso y nos dice es que no es un círculo perfecto ni mide 100 metros de diámetro.
Y entonces presentamos la siguiente gráfica con los datos que da el CENAPRED. El CENAPRED dice, a ver, en la parte más larga, esta especie como de, vamos a llamarle óvalo, mide en la parte más larga 86 metros, en la parte más ancha, mide 73 metros. Y aquí está más difícil la fórmula, pensando nuevamente en que su profundidad es pareja por todos lados, ¿no? Tiene 20 metros parejos por todos lados. Está más complejo este ejercicio. Claro, porque finalmente sí, o sea, no es un círculo perfecto esto, ¿no? Más bien dicho, es una elipse la figura del cráter de este socavón, y suponiendo que fuera totalmente plano, entonces sería un cilindro elíptico lo que tendríamos, ¿no? Y con las medidas del CENAPRED, tomando los radios, ¿sí? De cada una de estas medidas, de cada uno de estos ejes, más bien dicho, hablamos de 43 metros de radio por 36.5 metros, ¿sí? De lo que vendría siendo el radio del eje menor, y aplicando la fórmula de el volumen del cilindro elíptico que le estamos viendo aquí en las pantallas de la televisión, lo que viene siendo el radio del eje mayor, el radio del eje menor por la altura, pues nos está dando 98.614.6 aproximadamente metros cúbicos. Esto es importante comentar. Sí, es metros cúbicos, ahí falta el número 3 que hace referencia a metros cúbicos. Pero la historia no termina allí, porque finalmente, a ver, esto no es un cilindro, esto no es como los tanques en los que se almacena la gasolina o el petróleo de Pemex, no, esto es una especie como de pozo, de cráter, donde obviamente a las orillas hay menos altura y al centro habrá más profundidad, y más aún, la medida que sabemos, esos famosos 20 metros, son en la superficie del agua. No sabemos cuánto hay para abajo, eso nadie nos ha dicho cuánto hay para abajo, yo creo que hasta este momento nadie lo sabe. Y entonces vemos la siguiente gráfica, y ¿qué figura geométrica es? Pensando que fuera así, como si fuera un huevo, que lo partieras a la mitad y tuviese 100 metros de diámetro parejitos como círculo, pero tuviese esta forma como de cráter. Ahí se complica un poco más el asunto. Claro, porque finalmente no podemos asumir que la base es totalmente plana, ¿no? Hay una profundidad que incluso desconocemos, el mismo CENAPRED no ha dado la medida de la profundidad, porque no sabemos la profundidad del agua cuánto es en exactitud, y tampoco sabemos si el piso es regular o es irregular, ¿no? Entonces, haciendo la suposición más sencilla, la figura que sería un elipsoide, ¿sí? Que es precisamente como un huevo, nada más que un huevo tiene un lado más ancho que otro. El elipsoide es una figura regular, simétrica la figura. Entonces, suponiendo que es simétrico esto, ¿sí? Teniendo en cuenta los 20 metros de profundidad, entonces calcular el volumen del elipsoide es un poquito más complejo, pero no es imposible, ¿no? O sea, y aparte es la mitad de esta figura, sería el volumen a la mitad, sería una fórmula que equivale a 4/3 de pi por radio al cuadrado sobre la altura entre 2, para poder calcular la mitad de este elipsoide, ¿sí? Y tomando el radio de 50 metros, suponiendo que la base, o bueno, sí que es un elipsoide circular, entonces estaríamos hablando de 104.719 metros cúbicos aproximadamente. Y finalmente, en la última gráfica, vamos a ver con las medidas que da el CENAPRED, nuevamente estas medidas que ofreció el CENAPRED de 86 en la parte más larga, 73 en la parte ancha, y ahí el cálculo vuelve a cambiar. Claro, o sea, definitivamente esto quizá probablemente sería lo más
Correcto, hablando en términos de estimación, porque nuevamente hacemos hincapié de la profundidad desconocida, se está estimando con una profundidad de 20, entonces Sí, claro. pensando que es un elipsoide, y precisamente sí, la mitad es una elipse con los datos del CENAPRED, entonces estaríamos hablando de 65.743 metros cúbicos de tierra, ¿no? Que con cualquier perspectiva es una infinidad de tierra lo que Sí, se sí, sí. necesitaría para rellenar esto, considerando que la tierra no sea absorbida por el agua también, ¿no? Son muchos factores, ¿no? Creo que lo más preciso es hacer estimaciones sobre la profundidad del agua y utilizando a lo mejor herramientas de cálculo integral, que son más exactas, más precisas, podríamos sacar el volumen de este socavón, ¿no? Pero pues es muy subjetivo esto, ¿no? No sabemos si la parte inferior incluso se sigue desbaratando. O sea, yo no soy geólogo, ¿no? Para determinar esta parte, ¿no? Pues muy bien, Víctor, te agradezco mucho que nos compartas tu tiempo, que nos compartas los cálculos para tratar de entender este asunto. Yo digo, finalmente, dentro de las reglas que puse en este juego, lo más sencillo ayer dije, a ver, si esto mide 100 metros y tiene 20 de profundidad, pensando que es parejito, ¿cuánto es? Y te leo los nombres de las personas que hicieron el cálculo y nos dieron el dato correcto. Yo le agradezco mucho esta mañana al maestro Víctor Valerio, matemático, que nos acompaña este día. Te manda saludos Estela Roldán Aguilar. Felicidades a Víctor Valerio, gran director del bachillerato del Instituto Mexicano Madero Zabaleta. Mi productor Alejandro Mendoza te manda saludos. Fuiste su maestro. ¿En qué fuiste maestro, Alex? ¿En secundaria, prepa? En tercero de prepa, de cálculo. Fuiste su maestro. ¿En dónde? ¿En Zabaleta o en el Madero del Centro? Ah, en Toledo, allá en el centro cuando eras director de allá. Gracias, Víctor. Ok, pues gusto en saludarles, hasta luego, buen día.